La Gran Renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte. Workation Planet te invita a disfrutar el siguiente episodio de La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Juan Pablo Buritica. Se especializa en construir y escalar equipos distribuidos que trabajan en ingeniería de productos digitales en startups. Es director del área de transformación tecnológica de Concelo Group. También es miembro de la Junta de Directores de Laboratoria, empresa orientada a la diversidad e inclusión laboral, entrenando a mujeres a formarse en tecnologías digitales. Acumula más de 15 años de experiencia en todo lo relacionado a la ingeniería de productos y software. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Juan Pablo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Roberto, Cristian, muchas gracias por tenerme. Es un gusto compartir esta mañana un cafecito con ustedes. Genial. Juan Pablo, ¿hay algo de la historia tuya, de tu inicio laboral que leí por ahí que me interesó y quisiera que nos comentes un poco porque fuiste chef, ¿no? Comenzaste como chef, entonces, claro, ¿cómo llegas de chef a esta línea de ser líder en equipos distribuidos? Si nos puedes comentar un Sí, poco, sería sí, claro. interesante. Yo he dado muchas vueltas. Em, Definitivamente no estudié ciencias de computación ni nada por el estilo, aunque creo que lo quise y de hecho es interesante explorar eso un poquito como dentro del ángulo latinoamericano. Pero a ver, como para resumirlo, me gradué del colegio, me fui a estudiar biotecnología en Australia. Las cosas no funcionaron tan bien aquí como de manera financiera, entonces volví a Colombia un tiempo como cansado de la academia, entonces me inscribí en un curso de cocina, de hecho de una escuela argentina, la escuela de cocineros Gato Dumas, que estaba abriendo en Bogotá, y hice un programa de cocina del mundo. em, y ahí de hecho, entré a trabajar como cocinero de producción en el Hotel La Fontana. Entonces estaba a cargo de como de un buffet de 400 plazas todos los días éramos dos personas y sacábamos un buffet de 10 platos, o sea, una producción así monumental, em, que de hecho hoy me ha servido mucho para entender la entrega de producto. Hay muchas analogías en cuanto a la cocina, pero sí, ya como saltando un poco, luego di un poco más de vueltas, volví a la universidad, vine a Estados Unidos a terminar la universidad y fue la crisis económica del 2008. Entonces mis planes de estudiar se fueron, como de terminar la universidad, se fueron un poco a la basura, volví a la cocina en un restaurante en Florida y ahí pues entré como, ni siquiera como mesero, que hay un rol que es como el busboy, el que carga los vasos y los platos y lleva las sodas. Entonces empecé ahí y un día el cocinero de las ensaladas no vino, em, pues, se enfermó o algo y entonces yo le dije al chef, oiga, pues yo puedo ayudar y me dijo, bueno, entre. Y yo me sabía ya las recetas, me sabía todo, entonces me dijo, ¿quiere quedarse acá? Y yo, sí, claro, yo prefiero estar 10.000 veces en la cocina atrás que enfrente con la gente. Ahí, curiosamente, ese restaurante, bueno, luego quebró, di más vueltas y eventualmente terminé empezando una consultoría web. O sea, un amigo necesitaba un sitio web para su empresa, su jefe me dijo, oiga, ¿usted sabe hacer páginas? Y le, pues, no, pero aprendo. O sea, sé usar HTML, CSS, porque había hecho MySpace, pues mis MySpace para mis bandas y mis cosas. Y ahí
y pues hice esas páginas, me refirieron de hecho estaba haciendo cosas en PHP con Joomla y conocí un colombiano en Miami que me contrató para mi primera startup. De ahí fue como el paso formal y cuando como que entendí que había una industria de tecnología, que había muchas otras cosas que podía hacer y que podía aprender y Mm. bueno, ya de ahí el paso a la gerencia fue unos años después. Pero sí, aprendí a gerenciar equipos en las cocinas antes de, mm, de en tecnología. De hecho, estuve a cargo de esa Sí, cocina en como Florida. dices, sí, tiene su aspecto en común sobre los startups, porque en las cocinas o en esos espacios que hay una presión para que llegue el producto a tiempo, ¿no? Y creo que la startup se basa en eso también, o sea, cómo tú armas todo el paquete para que lo entregues a tiempo justo, ¿no? Y este reto que tienes con gerenciar equipos remotos, equipos bueno, se entiende que equipos distribuidos pues son equipos que están en diferentes lugares, no están todos en una oficina o al menos parte no están en la oficina. Debe ser un reto o preguntarte qué reto tienes cuando estás armando o dirigiendo un equipo, sobre todo en este tipo de empresas de startups donde hay mucha presión, creo, para crear un prototipo de producto y al mismo tiempo no tienes a las personas Dale. enfrente, en la persona de tu equipo. Bueno, obviamente hoy es mucho más común encontrarnos con estos equipos a raíz de la pandemia pues de lo que nos tocó vivir. Em, pero para mí siempre ha sido muy natural operar en equipos distribuidos porque precisamente en esta primera startup en la que trabajé en Miami, el equipo ya estaba en otro lugar. O sea, había dos ingenieros en Colombia y estábamos dos en Miami. Em, entonces, creo que en ese momento no caí en cuenta como, esto es un equipo distribuido, no fui como muy consciente de lo que estaba haciendo porque, pues sí, eventualmente el jefe pues el fundador me dio a cargo el equipo y me dijo, bueno, usted opérelo. Pero hoy en día sí, pues ya siendo más intencional, lo que he aprendido es que, primero, todos los equipos en crecimiento tienden a distribuirse eventualmente. ¿Cierto? Si tú estás creciendo muy rápido, hay un momento en el que no te cabe la gente en la oficina o no está en el mismo edificio o hubo una conferencia y alguien está en otra ciudad y entonces ya, o sea, no puedes depender de estar siempre en el mismo espacio, así quieras tener un equipo em, como, ¿cómo se dice? Coloque, no sé cómo se dice en español. Pues en sitio, digamos. Entonces, Sí. siempre creo que desde ahí, como desde que caí en cuenta de esto, y de hecho caí en cuenta a raíz de la tormenta de esa Sandy que hubo en Nueva York, cuando nosotros todos íbamos a la oficina, era un equipo en el que todos íbamos a la oficina, y pues hubo una tormenta y todo el mundo, pues, o sea, a nosotros nos tocaba seguir, pues éramos una startup, no teníamos, se nos iba a acabar la plata, teníamos que seguir trabajando, y pues Nueva York sin luz, y me acuerdo que la mitad de nosotros nos fuimos a un hotel y la otra mitad se fue de la ciudad, o sea, y ahí nos tuvimos que como que adaptar muy rápidamente, casi como en la pandemia, a trabajar a distancia. Em, y ahí el equipo de ingeniería la pasó bien, el equipo de negocios y los otros equipos no. Nosotros estábamos mucho más acostumbrados porque ya hemos adoptado ciertas prácticas que nos permitían trabajar de esa forma. Y entonces ahí fue cuando caí en cuenta de esa, pues, como de la dinámica de que todos los equipos eventualmente se distribuyen. Mm, Creo que lo otro que agregaría es que los equipos distribuidos no son mejores que los que están en una oficina, ni al contrario, son diferentes y yo prefiero los Ujú. equipos distribuidos porque me obligan a ser intencional en cuanto a la comunicación,
en cuanto a ciertas prácticas o ciertos mecanismos que adoptamos para ser efectivos, ¿cierto? Entonces, si tú estás en la oficina y vas a tomar agua y te encontraste con alguien de producto y tomaste una decisión ahí y ya nadie supo, que esto de hecho es muy común. Esta semana estaba hablando con mi hermano y me mostraba un correo Ujú. como, no, mi jefa iba por allá y ahora no sé qué pasó. O sea, esas prácticas perezosas que nos permite estar en el mismo lugar, no me gustan. A mí me gusta armar a mi equipo de manera, de hecho, sí, como te contaba, muy intencional y decir, bueno, nosotros nos comunicamos de esta forma, estemos o no estemos, así tomamos decisiones, así nos informamos de qué está pasando, si hay una emergencia, o sea, te obliga a ser muy claro y eso me gusta. Sí, te obliga a transmitir la información, como dices, de una manera, perdón, te obliga a transmitir la información, como dices, de una manera más global y organizada que la que pudiera estar ocurriendo en un espacio físico, ¿no? Te permite, no diría que te obliga porque tú también puedes tener un equipo distribuido muy desordenado, que es la mayoría de los que tenemos. Em, pero, pero sí te elimina esas necesidades, o sea, sí te elimina un montón de cosas que pasan en la oficina sobre el cual no tienes control si no eres intencional, ¿cierto? Decisiones de corredor o emergencias constantes o que vayan y te interrumpan, pues interrumpan a un ingeniero y le cambien el foco, o sea, hay ciertas cosas, siempre está como la persona que va a tu escritorio y dice, ay, ven, y te lleva y te hacen otro, o sea, hay cosas que no necesariamente me gustan, pero tampoco diría que te obliga, ¿sí? ¿Y cómo es la comunicación para vos o cómo encaraste el tema de la comunicación gerenciando un equipo remoto? Había leído hace poco un artículo que vos compartiste en LinkedIn que habla sobre que el futuro del trabajo es escrito. Me resultó muy, pero muy interesante. Eh, mm, También un poco sobre rescatando el valor de la escritura eh, junto con el trabajo distribuido y remoto. ¿Cómo lo ves esto? Gracias por leer, Cristian, ese de hecho es mi artículo, creo que es lo que más chévere que he escrito. Em, a ver, a nosotros nos gusta, especialmente en tecnología y aquí en Estados Unidos y en Silicon Valley, nos gusta pretender que nos inventamos todo, ¿cierto? Entonces hablamos como si el trabajo de los equipos remotos fueran un invento moderno que salieron de San Francisco y no es cierto. El trabajo a distancia lleva siglos. De hecho, la organización distribuida más exitosa diría yo que es la Iglesia Católica, ¿cierto? Tienen todos estos curas distribuidos por todas partes y operan de una forma muy efectiva. También en ese artículo hablamos de creo que, se me olvidó, Bay Company, Bay Company no. Bueno, hay una empresa Netherlands, de Países Bajos, que también lleva como, creo que es la empresa más antigua, 350 años, y empezó distribuyendo pieles, creo, y también operaban a distancia. Em, y cuando uno se pone a ver como tienen un montón de prácticas de cómo operaban, de hecho hay un libro muy bonito de trabajo distribuido, em, que explica cómo hacían. La escritura es, pues nosotros ya habíamos descubierto un mecanismo para transmitir mensajes a distancia y también en el tiempo, ¿cierto? Nosotros podemos leer hoy en día lo que alguien escribió hace 200 300 años. Y estamos ahí, estamos pues acortando, estamos viajando en el tiempo, básicamente. Y también a distancia, te puedo mandar un correo y no importa dónde estemos, o te podría mandar una carta hace unos años. Entonces, creo que esos, los mecanismos escritos que, que desarrollamos, inclusive, o sea, esta comunicación en tiempo real es esto sí es muy moderno.
El teléfono creo que es lo más, bueno, el telégrafo tal vez teníamos en algún momento. Pero, pero para mí la escritura es una base fundamental para acortar estas distancias. Y la buena escritura, em, tanto en comunicación como estratégica, en comunicación mm, operativa y ya claramente el uso de los canales apropiados para esta comunicación, pues o la hace efectiva o la hace inefectiva. Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia@gmail.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia. Sí, lo que estabas comentando, volviendo un poquito atrás, Juan Pablo, de la comunicación, que es una práctica que tiene ya mucho tiempo en funcionamiento, que también, de hecho, ahora que está de moda la comunicación asincrónica, también la comunicación asincrónica también tiene mucho tiempo, ¿no? Porque las cartas, los mensajes, pues tardaban mucho tiempo y sin duda era un ambiente totalmente asincrónico. Pero retomando esto de asincrónico, porque claro, después empezó el ambiente de oficina, donde todas las personas se comunicaban en el momento, o iba el gerente y hablaba directamente con la persona. Eh, y también lo que hablas de que la gente no lee, que bueno, que ahora hay aplicaciones, quizás ayudan un poco más como Loom, ¿no? En el tema de que puedes grabarte algo que tú quieres decir a alguien, ¿no? Y transmitírselo tipo video. Pero ¿cómo manejan ustedes? Porque entiendo que los equipos de desarrollo de software tienen que comunicarse, ¿no? Porque lo mismo el ejemplo que estabas trayendo de landing page, cuánto tarda, etcétera. O sea, no es que cada ingeniero o desarrollador está en su cubículo, tiene que haber una comunicación, ¿no? O es algo esencial. ¿Cómo se maneja en ese ambiente tuyo de desarrollo de software para startups? ¿Es más hacia lo asincrónico? ¿Tienen reuniones? ¿Cómo, eh, qué práctica tienen ustedes más hacia eso? Bueno, entonces, canales, a ver, en mis equipos, listo, ya, bueno, en mis equipos, todo parte a raíz de que el acto de construir software profesional, como de forma profesional, es una actividad social y no individual, ¿cierto? La programación puede ser una actividad individual, yo puedo estar solo, hacer mi programa, hacer mis cosas, lo que sea, no necesito a nadie. Pero el acto de hacer software o digamos el software, estos productos digitales, son una propiedad emergente de un equipo, ¿cierto? Y por lo tanto, las habilidades sociales y las capacidades sociales son muchísimo más importantes en un equipo que las técnicas. Yo prefiero 10.000 veces un equipo que se comunique bien a un equipo lleno de personas muy buenas programando, pero que no pueden acordar una sola decisión. Porque yo te puedo ayudar a ser, yo te puedo enseñar a ser técnico, enseñarte a comunicar es mucho más jodido y prefiero no. Entonces, de hecho, en mis equipos, cuando tengo el lujo de empezarlos desde cero, desde temprano, filtro. O sea, para mí las características más fundamentales para que alguien trabaje en mi equipo es que se pueda comunicar bien, que sepa escribir bien, que sepa hablar de forma concisa, que no
se extiende, o sea, que si yo estoy en una entrevista y tú duraste 40 minutos hablando sobre la misma pregunta, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Em, sí, obviamente las habilidades técnicas son importantes, pero no siempre, o sea, los problemas que nosotros estamos aproximando en, en estas empresas no estamos reescribiendo el kernel de Linux, eh, no son problemas tan serios de computación usualmente. Entonces me concentro mucho más en eso. Ya entendiendo entonces mi equipo como una dinámica social, las prácticas que construimos nos permiten anclarnos sobre esto. Entonces te puedo decir, em, lo primero que estructura es una cadencia para mi organización. Esto también depende un poquito como del tamaño de la organización, ¿cierto? Yo he liderado equipos de una persona y equipos, mi equipo de ahorita era 600, entonces obviamente esto cambia. Em, pero pues la cadencia es la que le da el ritmo a mi equipo. ¿Por qué? Porque yo quiero que los individuos de mi equipo tengan estabilidad para que puedan concentrarse en su labor y no siempre tengan que estar como pendientes de qué está pasando en Slack para poder hacer su trabajo. Entonces, la cadencia implica, listo, mire, nosotros planeamos los lunes, cerramos el ciclo en 2 semanas, tenemos un stand-up para alinearnos y si hay una emergencia, pager duty. Slack es para joder la vida, para mandar GIFs chistosos, memes, reírnos. Las decisiones no se toman en Slack. ¿Por qué? Porque si algo importante está pasando en Slack constantemente, entonces yo no me puedo concentrar en problemas que necesitan mi foco y atención. Entonces yo no puedo a ti pagarte un montón de plata y luego destruirte lo más preciado que es el foco y la atención. Necesito que resuelvas problemas. Listo, muy bien. Em, también, pues esto, digamos, es como la cadencia de un equipo, pero la organización de ingeniería de producto también tiene una cadencia. Entonces nosotros, digamos, yo tengo mi reunión con staff, con todo mi equipo, una vez cada 15 días. Tengo una reunión operativa también cada 15 días, donde evaluamos qué incidentes ha habido, qué hemos aprendido, qué ha fallado, qué no ha fallado. O sea, digamos, cuando tenía 600 personas, obviamente todas las cosas fallaban constantemente y pues quería tener como esa perspectiva y entonces le daba como, ya la gente sabía, listo, tuvimos un incidente el fin de semana, no tengo que llegar mañana a que mi jefe me vaya a joder la vida, sino vamos a la revisión operativa y allá llego preparado, llego con el postmortem, hemos resuelto las cosas, tenemos los tickets escritos en Jira para resolver. Em, otros ceremonias importantes es la revisión, como product review, revisión de productos, una reunión estratégica también de cada 15 días, donde discutimos un poco la aproximación que el equipo está teniendo hacia ciertos problemas. Em, y, y cuando tú como, o sea, creo que es obviamente un poquito difícil visualizar esto en una conversación. Si quieres, por ahí tengo un ejemplo de mi empresa anterior. Les puedo compartir tal vez, de pronto anonimizar un poquito y compartirles, para que vean cómo, pues, cómo se arma. Em, porque entonces ya, pues el equipo sabe que nosotros no cambiamos de plan todas las semanas, sino que si tenemos que revisar el roadmap, pasa tal vez una vez al mes, cada 3 meses es cuando lo refinamos de acuerdo a lo que hemos aprendido en el último trimestre. em, y también les da tiempo para absorber el cambio. Claro, esto no funciona en una startup de 10 personas. En una startup de 10 personas, acortas si lo quieres hacer un poquito más, pues más dinámico, pero como el ritmo
es absolutamente fundamental. La segunda capa es los canales o mecanismos de comunicación. Entonces, nosotros, por ejemplo, se toman decisiones técnicas complejas escritas. Si tú debes tomar una decisión técnica compleja, pues que tiene un impacto significativo, escribe un documento, un RFC, un Request for Comments, escribe un documento, es 2 páginas, eso lo puedes hacer en una hora, además no tiene que ser como muy detallado, muy pulido, simplemente es un bosquejo de cómo vas a aproximar el problema. Eso tiene dos funciones. Uno, te ayuda a aclarar tu aproximación, me ayuda a entender cómo vas a aproximar el problema y puedo darte una perspectiva antes de que hayas escrito código. Obviamente puedes prototipar o cualquier cosa, pero es que un pull request es muy costoso rechazar. Si ya ese código está escrito y hemos invertido un montón de tiempo y yo llego y digo, no, pues, ¿por qué estamos haciendo eso? Pues nos jodimos. Mientras que una discusión sobre prosa es mucho más flexible. Además, también uno se apega menos a como ese texto que al código que ya escribió y que ya sufrió. Em, Obviamente no todas las decisiones se toman así, pero también esto tiene unos beneficios que le da acceso al resto del equipo a información sobre decisiones que se están tomando. No implica que todo el mundo puede tener, o sea, todo el mundo puede dar retroalimentación, pero no toda la retroalimentación se toma. La persona que es responsable por las decisiones es también responsable por filtrar esas decisiones y si toma una decisión incorrecta, pues debe aprender. También nosotros debemos poder aprender, tener el espacio de aprender y de cagarla y de romper cosas. Y de hecho me gusta ese mecanismo porque me permite gerenciar el riesgo. Yo puedo darte a ti como cobertura. Si vas a tomar una decisión riesgosa, pues sí, listo, ok, prueba eso. Y el hecho que yo ya sé te, te, te da mucho más como espacio a experimentar, mientras que si tú fuiste, tomaste una decisión, cambiaste una base de datos y yo no tenía ni la más mínima idea y se rompió, cuando voy a mirar, no, no, o sea, no podemos. Entonces, ese mecanismo me gusta mucho, he escrito también varios artículos sobre esos. Mm, Como les digo, Slack es para pasarla chévere, para crear comunidad. Sí, uno puede hablar sobre las cosas que están pasando y hacerse preguntitas, pero nada importante debe pasar en Slack. Para eso están los documentos, hay reuniones donde se discuten cosas. em, y las emergencias tienen un protocolo. Si yo te necesito urgentemente, te voy a mandar un mensaje de texto. Entonces ahí tú ya sabes que si te llega un mensaje de texto mío es urgente. El resto, puedes ignorar mis correos, puedes ignorar todo lo que se te dé la gana. Espero que dentro de las 24 48 horas estés informado sobre lo que está pasando, pero si no te ha llegado un mensaje de texto mío, no te necesito. Enfócate en tus problemas. Igual, PagerDuty, ¿cierto? Entonces tenemos, pues, un mecanismo de respuesta. Si falla algo, tenemos alertas, tenemos monitoreo y tenemos un mecanismo en donde nosotros sabemos, pues, cómo reaccionar. De lo contrario, todo el mundo está concentrado y está haciendo cosas. Eso es más o menos a grandes rasgos. Creo que podría hablar como 4 horas sobre cómo operan mis equipos. De hecho, tengo un curso entero, pero eso es a grandes rasgos. Tienes cursos en Platzi, ¿verdad? Vi que estás en esa plataforma, ¿no? Sí, ese es un curso básico de gerencia que hice hace unos años. Hace como creo que 6 años. Pero esa es gerencia básica. Eso es más como si estás empezando a ser gerente de ingeniería, como las cosas que debes aprender. Ahorita tengo un curso en vivo que doy con James Turnbull, que fue como VP de ingeniería de Puppet y de otras cosas que sí es avanzado. Tenemos delay, sí, Cristian, sigue.
La pregunta es, me gustaría hacer tu experiencia porque vos sos latinoamericano, ¿no? ¿Sos Yo colombiano? soy bogotano, Yo soy colombiano, sí. bogotano, colombiano, sí. Bogotano. ¿Cómo fue tu experiencia de latinoamericano? No solamente, seguramente trabajando con equipos distribuidos, que creo que es un campo donde predomina mucho el anglosajón, sino gerenciando o haciendo coordinadores, seguramente personas de otros países. ¿Cómo fue tu experiencia como latino? ¿Encontraste lugar? ¿Te costó ganártelo? ¿Cómo es ese campo para los que estamos de este lado del mundo? Muy buena pregunta. Yo creo que, claro, yo crecí en Bogotá y, y siempre, como les cuento, digo, no me pueden ver, pero estoy tatuado y tengo una camiseta de un grupo de punk y esas cosas. Yo siempre fui muy rebelde. Y de hecho rebelde como hacia la burocracia y hacia muchas cosas que hoy entiendo, como la gerencia, la cultura de gerencia en Latinoamérica, que es de cierta manera autoritaria, de cierta manera como jerárquica. Yo siempre fui muy alérgico a eso. Y pues yo no entendía por qué. Tampoco voy a decir que en Estados Unidos todas las empresas son mejores, pero esta práctica de operar equipos donde los individuos tienen mucha más responsabilidad y como control y autonomía y autoridad sobre los problemas y los resultados, que es de hecho lo que se usa mucho en startups, ¿cierto? Yo quiero que tú vengas y te doy un problema y te doy dinero y ve a resolverlo y anda y habla con usuarios y habla. Son dos formas muy diferentes de aproximar una cultura empresarial. Em, Creo que en Latinoamérica todavía no hemos, mm, pues, entendido eso. De pronto en algunos rincones, ¿sí? Pero, pero creo que eso es como una de las diferencias fundamentales. Entonces a mí me vino muy bien llegar a estos lugares porque yo funciono muy bien con autonomía. em, y prefiero tener como autoridad sobre mis objetivos. A mí no me digas cómo hacer mi tarea, dime qué quieres. ¿Qué problema quieres que te resuelva? Yo te lo resuelvo. Si tú me dices cómo quieres que te resuelva el problema, yo no, o sea, no soy esa persona. No, no, no. Em, mi, mi, mi superpoder es resolver problemas, no seguir instrucciones. De hecho, soy malo para seguir instrucciones. Em, Contratando en Latinoamérica es muy curioso porque, claro, cuando ya empecé a contratar más activamente en Latinoamérica equipos, porque yo siempre me ha gustado que mis equipos tengan como por lo menos un 50% pues de personas en Latinoamérica. Lo que me daba cuenta es que, claro, contrataba ingenieros e ingenieros muy talentosos, pero pasivos. Entonces, pues si tú entras en una startup, yo te voy a dar un problema yo quiero que escribas código el primer día. Y si te cagas producción, bien. Te cagaste producción, hiciste algo brutal. Y veía como, o sea, los veía esperando y, y luego entendí, ok, listo. Entonces tengo que generar una forma activa como para sacudirles esa cultura latinoamericana de dime qué tengo que hacer y yo lo hago. Em, y claro, siempre lo he hecho te tiro a la piscina, al fondo. Te doy herramientas, pero no te voy a decir cómo hacer su trabajo y sí te voy a dar un objetivo. Entonces tú tienes que nadar. Allá, llegas hasta allá. Y pues ya desde el proceso de onboarding, entonces tienes mecanismos como para preguntar, tienes las herramientas, pero te obligo a volverte autosuficiente como dentro del proceso de onboarding. Y aunque no todo el mundo, no es para todo el mundo,
las personas que, que, que han como vivido esa transformación, hoy de hecho ya después de haber trabajado conmigo en un equipo, salen a seguir trabajando con empresas de acá y pues obviamente seguir ganando dólares y otros, o sea, como que rompen esa, como ese lastre cultural que tenemos de esa forma de trabajar. Jodidos sí con gerencia. Yo sí, busco bastantes managers en Latinoamérica y aún es muy difícil, o sea, si tienen experiencia, tienden a ser, pues, no, es que el jefe soy yo, aquí mando yo. No, aquí no, aquí no manda nadie. Aquí somos un equipo y aquí tú tienes un rol de apoyar pues claro, si eres responsable por los objetivos de tu equipo, pero tú no eres el que más sabe y no eres el que te las sabe todas. Entonces, creo que en eso sí estamos como bastante atrasados y entre más subas en la cadena como jerárquica, peor, o sea, gerentes, CEOs, uff, como una inseguridad y una necesidad de control que no permiten que los equipos operen. Ahí es muy curioso porque hay latinoamericanos muy famosos de Silicon Valley que vas y miras sus equipos, de hecho he hecho un par de consultorías por ahí, no voy a decir nombres obviamente, pero vas y sus equipos operan como una maquila de software y no son capaces de resolver problemas, pero tienen una imagen como, no, somos una startup súper moderna. No, o sea, tienes una fábrica de software que no tiene nada malo si quieres construir software de esa forma. Pero si quieres construir productos para usuarios, que es básicamente un acto de experimentación constante, necesitas un equipo que pueda tomar decisiones a ese nivel y no tú ser el que toma todas las decisiones. Claro, es complementario el rol de esta posición pasiva que vos hablabas del colaborador o del ingeniero latinoamericano con esa posición activa, dominante y de micromanagement que tiene el gerente latinoamericano de esta cultura, quizás por la historia, quizás los conflictos que hemos, no sé por qué Todo, será, sí, pero sí hay como una tendencia complementaria a eso. completamente de acuerdo. Entonces, sí, yo creo que para mí los obstáculos más grandes para como el desarrollo de Latinoamérica como una potencia de tecnología son la infraestructura. Obviamente no tenemos todavía un mecanismo de pagos para la región, por ejemplo. Eh, eh, la, porque capital sí hay, pero no hay infraestructura. La aproximación al como a esos problemas de gerencia, ¿cierto? Darle la oportunidad al personal técnico de que tome esas decisiones. Y también como dejar de ver el rol técnico como un rol, como un obrero, ¿cierto? Como una persona o por lo menos no sé, no creo que no puedo hablar tan genéricamente en toda Latinoamérica, pero en Colombia, digamos, el perfil técnico es alguien que arregla impresoras, alguien que hace, sí, tú escribes software, pero no tiene relevancia social, que entonces eso también se conecta a que tú no vas a tomar decisiones porque pues tú eres, o sea, somos muy elitistas en ese sentido y no vas a estar en lugares como tan importantes. Creo que en Argentina pasa eso un poco menos. En Colombia sí es bastante grave, porque de hecho eso a mí fue lo que no me llevó a estudiar computación. Yo pues no quería terminar arreglando impresoras, a pesar de que los computadores. Sí, como estabas comentando que una de digamos, de la actitud tuya ante el trabajo es ser autónomo, ser independiente, que no te gusta que te digan qué hacer. Igualmente, me imagino, buscas un equipo que sea también autónomo. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Mi aproximación ha sido concentrarme en darles,
objetivos muy claros. O sea, que el fin se entienda. O sea, el problema que yo quiero que resuelvas es, digamos, estamos construyendo un agente que resuelve mi calendario. El problema que necesito que resuelvas es que cuando yo le pregunte a este agente qué reuniones tengo mañana, me responda qué reuniones tengo mañana. Ese es el problema a resolver. Obviamente tengo ideas de cómo es la aproximaría, de la arquitectura, de esas cosas, pero si yo te doy un problema, tú ya puedes venir como equipo y claro, tienes como, hay una discusión y podemos hacerlo así, si podemos hacerlo así. Creo que lo secundario es tener claridad en los roles o en las responsabilidades, porque si tienes 5 personas que quieren resolver el problema de las 5 formas que quieren, entonces tampoco llegas como a esa colaboración. Entonces sí hay responsabilidad, como bueno, entonces tú eres responsable por esto, tú eres responsable por esto, o en este problema tú vas a liderarlo y el próximo problema lo lidera otra persona. Y darles como ese espacio justamente para experimentar y para fallar. Yo no creo que la gente vaya al trabajo, en su mayoría, a sabotear o a ser perezosos o a no hacer las cosas. Yo siempre creo que todo es como un problema de motivación y si yo puedo presentarte un problema interesante, darte las herramientas para hacerlo, te vas a motivar y lo vas a hacer. Y bueno, y además te pago. O sea, para mí, por eso mi trabajo es ideal. Me pagan por resolver problemas interesantes. Tremendo. Yo lo hago gratis. ¿Por qué? ¿Qué tiempo es importante? ¿Cierto? Digamos, ¿por qué es importante que logremos eso en 6 semanas y no en 3 años? Pues porque nos acabamos la plata o porque no vamos a cerrar este cliente. Entonces, también esos deadlines arbitrarios no funcionan precisamente porque se pierde la motivación. Si tengo un restaurante de cocina moderna, un pollo asado, puede que no entre concretamente. Pero ¿cómo ajusto un pollo asado? Entonces mi experimento es cómo ajusto un pollo asado para que quepa en mi menú y no solo quepa en mi menú, sino que sea rentable, esté bien acompañado, lo pueda maridar con con bebidas y empieza un proceso de experimentación, ¿cierto? Entonces primero pruebo 3 recetas, las pruebo yo, se las doy a otros usuarios para que las prueben, a mi familia, a mi mamá, recibo retroalimentación. O no, este pollo no funciona. Esa analogía, o sea, eso es lo que nosotros hacemos constantemente. Ya después me toca vender todos los pollos que puedo. El proceso del desarrollo de software que estamos haciendo, nosotros estamos constantemente buscando un pollo que nos funcione, que le funcione en nuestros horarios y además ya después nos toca mantener ese pollo permanentemente hasta que lo quitemos del menú. Pablo, te agradecemos muchísimo por haber estado en el episodio de hoy de La Gran Renuncia. Fue muy, pero muy interesante charlar con vos acerca de la gerencia. Muchas gracias. Un saludo desde Argentina. Cristian y Roberto, muchas gracias. Disculpen que tenga que salir de esta forma como tan urgente, pero sí creo que No te preocupes, está andaba todo bien. un poquito corriendo. Entonces, nos hemos apasionado. Dale, gracias. Y si viene por acá por Nueva York, Dale. nos vemos. Y si voy por allá, nos tomamos un mate. Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo grande. Gracias, Chao. Pablo. Muy bien, y pasaba por La Gran Renuncia del día de hoy Juan Pablo Buriticá. Él es experto en trabajo remoto, en gerencia remota. De hecho, tiene cursos sobre gerencia y nos contaba un poquito, nos daba consejos y a la vez puntos de vista de toda su trayectoria, sobre todo de haber trabajado como latinoamericano, como colombiano, ¿cómo es? Como una persona de Bogotá, no me sale el gentilicio en este momento, él lo dice en el episodio, pero como una persona nacida en Bogotá, en Latinoamérica, cómo es integrar esos equipos que generalmente están
están dominados por personas de habla inglesa o europeos, ¿no? Y los latinoamericanos tenemos que ir buscándonos ahí el lugar en ese escenario. Pero más allá de ese contexto cultural, el tema del idioma, también un poco cómo es la relación sincrónica, asincrónica y cómo son los idas y vueltas para fortalecer los vínculos en una empresa de manera remota, de manera distribuida. Realmente a mí me ha gustado esta charla porque ha llevado a niveles de profundidad interesantes en un tema que para nosotros de este podcast merece esta profundidad y de hecho hemos hablado con personas que han investigado bastante y también lo han desarrollado. ¿Cómo lo escuchaste, Robert? No, muy bien, y el énfasis que él hace al tema de la escritura es fundamental, cómo se escribe, ya que mucha de la comunicación es escrita y eso es algo que hay que aprender también. Y también él menciona las situaciones en que se quiere tener la razón, ¿no? Entonces, cómo interactuar con el equipo de trabajo y evitar esas situaciones donde uno se empeña muchas veces en tener la razón y no se llega a nada, ¿no? Sí, es muy interesante lo de lo escrito, porque imagínate vos una discusión por tener la razón y que sea por mail, ¿no? Ida y vuelta, muchísimo tiempo perdido también. Entonces, lo escrito nos da la posibilidad de pensar, de meditar, de reflexionar. Esto es lo bueno que tiene también la metodología de trabajo asíncrona, que ya lo hemos hablado, ¿no? Nos da esa instancia de enfriar, organizar las ideas y todo eso también nos ahorra muchísimo tiempo. Aunque parezca que tardo un poco más en responder o me tomo el tiempo, capaz que el mensaje no me viene directamente, urgentemente la respuesta, pero por lo menos me puedo tomar todo ese tiempo para pensar, ordenar las ideas y creo que al final termina siendo un ahorro y da una mayor productividad. Y le mandamos un saludo grande a la gente del coworking La Cañada Multiespacio. Vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales. También es un lugar ideal, si sos nómada digital, para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno, del paisaje, de las sierras y los ríos. Bueno, tenés un coworking ideal para esto, que es La Cañada Multiespacio, en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Giardino. Te lo recomendamos. La Cañada Multiespacio tiene salón de eventos, talleres, tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular. Están ahí en Boulevard La Cañada 29, Villa Giardino, Córdoba. Tiene una alta conectividad de buena calidad, lindos escritorios, lindos espacios, muy pero muy bien hecho el diseño, así que te esperamos en La Cañada Coworking en Boulevard La Cañada 29, Villa Giardino, Córdoba. Para comunicarte 3548 40 90 90. 3548 40 90 90. La Cañada Multiespacio en Villa Giardino, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Muy bien, esto ha sido un nuevo episodio de La Gran Renuncia. Para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a nuestro mail podcastlagranrenuncia@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.